Domingo 31 del tiempo ordinario. Está claro cuál es el mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ha habido una época, o hubo una época en la historia de la Iglesia, y que parece que está de vuelta, por lo menos en muchos contextos, donde lo más importante, de forma exclusiva, que es el problema y es el peligro, es amar a Dios. Y para ello se ensalza pues todo aquello que tiene que ver con la oración, la exposición del Santísimo, la celebración de los sacramentos, peregrinaciones a muchos lugares, el auge de ciertas devociones que parece que ya habían pasado a la historia. Todo ello, dicho sea de paso, es muy loable. ¿Por qué? Porque nos ayudan a concentrar el corazón en Dios. Todo ello es muy bueno. Nuestro corazón, toda nuestra afectividad centrada en Dios. Pero se corre un peligro, el del espiritualismo. Y bien nos advierte San Juan en su primera carta: quien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su prójimo a quien ve, es un mentiroso. De alguna manera, el criterio de verificación de nuestro amor a Dios pasa por el amor al prójimo. El prójimo que se nos hace sacramento de Dios. Es verdad, y muchas personas, por ejemplo, de mi edad o poco mayores, lo recordaréis, que por la ley del péndulo nos fuimos de una serie de actos religiosos a de repente pasar al compromiso social, y solo el compromiso social. Lo importante eran los empobrecidos, lo importante era la lucha por la justicia, lo importante era la transformación social, porque el culto agradable a Dios era ese precisamente. No seré yo quien lo niegue para no echar a perder parte de mi vida. Todo eso está muy bien, pero a veces se nos olvidaba una cosa muy importante, que nosotros no somos más que el caño, ¿verdad?, por el que transcurre el agua, y la fuente está en Dios. Hacíamos muy bien en canalizar todo eso que vivíamos por dentro y de alguna manera transformarlo en compromiso por los demás, pero cuidadín, que a veces era más por cuestiones ideológicas que por cuestiones creyentes. Y muchas veces poníamos más el acento en nuestro compromiso personal y en nuestra voluntad que realmente en la confianza que teníamos en Dios, que Él podía sostener nuestra lucha. Por lo tanto, un error también cuando solo amamos al prójimo. Y es verdad que a través de él amamos a Dios. Pero ojo, si Dios sigue siendo referencia y referente y fuente en nuestra vida. Si no, pues bien, será una ideología más o menos loable, ¿verdad? Y probablemente seremos aplaudidos en muchos contextos sociales, pero tienen que los demás también tomar conciencia de que es Dios quien nos empuja a ese trabajo a favor de los demás. Lo que sí había quedado en penumbra y todavía no lo terminamos de recuperar es el tercer aspecto del mandamiento, que es como a uno mismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué desastre hemos hecho con esto? Hemos pensado que las personas que se amaban a sí mismas eran o bien egocéntricas, debilidad moral
perdón, debilidad psicológica, no habían terminado de superar la infancia, ¿verdad? O eran egoístas, debilidad moral. Cuando el mandamiento lo dice bien claro, el punto de partida es amarnos a nosotros mismos, querernos profundamente. Es verdad que una vez más la fuente de nuestro amor está en Dios mismo y que nos queremos con la fuerza que Él nos quiere. Pero nos hemos dejado tan aparte, además en algunos casos pensando que así cometíamos pecado, que no, que amarse a sí mismo nos lo dice la psicología, pero nos lo dice la vida, amarse bien a sí mismo es punto de partida inexcusable para poder amar bien a los demás y para poder amar bien a Dios, para que Dios no sea solamente de alguna manera proyección de mis frustraciones y de aquello que no puedo alcanzar con mis propias fuerzas, para que el prójimo de alguna manera no se me convierta en, ¿cómo os diría yo?, una disculpa para justificar mi fe. No, amarnos profundamente a nosotros mismos. No me extraña nada que hoy haya una gran demanda social, donde muchas personas, algunas que pertenecieron a la Iglesia, incluso algunas que siguen perteneciendo, ¿verdad?, pero con un sentido de pertenencia muy debilitado, anden buscando por ahí, por otros caminos, cómo autoayudarse, cómo quererse, cómo aceptarse, cómo saber quiénes son ellos mismos, cómo reconocer su historia personal y ver cuáles son las heridas que ha habido en el camino. Que todo eso está muy bien y hay muchas técnicas, sobre todo las que nos vienen de Oriente, y la verdad es que nos están ayudando mucho. Las técnicas, hablo de las técnicas. Pero es que esas técnicas las podemos aplicar después también cada uno de nosotros reconociendo nuestra propia trayectoria espiritual y religiosa. Jesús, que es camino, verdad y vida, que nos conduce precisamente a amarnos profundamente, a amar al prójimo y a amar a Dios. Y que eso es indisoluble, que no son contradictorios, al contrario, que ese es el camino indicado, ya desde el Antiguo Testamento, por si acaso, porque a veces también ponemos a parir al Antiguo Testamento, muchas veces con razón, pero otras veces hay que decir que Jesús recupera lo mejor de aquella tradición espiritual y nos la pone en bandeja y nos la recuerda. Aunque nosotros somos de memoria floja, de memoria débil, y enseguida se nos olvida. ¿Y sabéis por qué se nos olvida? Porque no terminamos de creernos que Dios habita en mí. Lo mismo que habita en el prójimo. Que Dios habita en mí, que me ama profundamente. Vuelvo a repetir, porque somos de memoria frágil, insisto. Amar a Dios y al prójimo como uno mismo. Un reto para todas y todos los que me veáis y me escuchéis. De aquí hasta el próximo domingo, al acostaros, daros un abrazo grande. Daros un abrazo grande. Para decir que os estéis acogiendo, queriendo, amando. Y en ese abrazo, acoger todo vuestro día y todas las relaciones que hayáis tenido. También todas las meteduras de pata. También aquello que hayáis prestado como servicio al prójimo. Amadlo, amadlo, acogerlo. Y además, sentid que en ese abrazo va el abrazo de Dios, que nos acoge tal y como somos. Que no se os olvide, abrazo, mejor por las noches recogiendo el día. A ver cuántos lo cumplís. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, sintiéndonos abrazados por Dios.